cristiana, no aprovechamos las oportunidades que Dios le da. ¿Por qué? Porque lo desperdiciamos, porque no reconocemos que viene de Dios. Nos olvidamos. Pensamos que es de nosotros. Dios nos ha confiado su creación y quiere que seamos buenos administradores de todo lo que Él nos ha dado. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Póngase a pensar, ¿qué Dios le dio a usted y a mí en la cual Él quiere que nosotros tengamos cuidado de esto? ¿Sabe que Dios le dejó una gran responsabilidad al hombre? Dice que cuidemos de nuestras esposas, porque son como que unos vasos frágiles. Y no está hablando de que son débiles. No está hablando de que son débiles, de que son menos o que no. Está hablando de que es como tener una vasija de, ¿cómo se llama? Una vasija de bien cara. De estas bien caras que pueden costar mucho dinero. ¿Cómo uno las cuida? Con mucho cuidado, con mucho amor, hasta la acaricia y la besa. ¿Verdad que sí? Eso es lo que Dios quiere. Que tengamos cuidado con todo lo que Él nos haga, que tengamos esa responsabilidad de recordar, esto es de Dios y tengo que aprovechar lo que Dios me da y ser buen administrador. Pero no solamente tenemos que reconocer lo que es de Dios, pero tenemos que, para ser buenos administradores, tenemos que mantenernos en los bordes o parámetros que Dios nos ha dado. Que no nos salgamos, que nos mantengamos en el centro de los parámetros que Él nos ha puesto. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 17:8 una vez más. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. En otras palabras, Dios le dice a Abraham, Abraham, yo quiero que tú te quedes en esta tierra. Tu descendencia se quede en esta tierra. ¿Por qué? Porque yo les voy a proveer. Yo les voy a proveer. No se vayan. No se vayan. ¿Por qué? Porque este es el lugar que Dios nos ha dado para que en este lugar podamos disfrutar de las bendiciones y provisiones de Dios. ¿Quieren escuchar una historia triste? Los hijos de Israel entraron a la tierra prometida en el libro de Josué. En el libro de los jueces, por supuesto, podemos ver que mientras ellos estaban en la tierra prometida, se comenzaron a mezclar con otras naciones y se olvidaron de que Dios era el proveedor. Y llegamos ahora al libro de Ruth, donde dice la palabra de Dios que había un judío llamado Elimelech y con su esposa y sus 2 hijos se fueron de la tierra que Dios le había dado a su pueblo y se fueron a Moab. ¿Y sabe lo que sucedió en Moab? En otras palabras, ellos se fueron de los bordes que Dios le había puesto a ellos. Y se fueron a Moab. Y en Moab encontraron ¿qué? Tragedia. Elimelech murió y los 2 hijos murieron. Se fueron porque había sequía en la nación de Israel en el tiempo de los jueces. Pero ¿saben qué? Hasta en la sequía Dios les estaba proveyendo. Lo que pasa es que ellos dejaron de ver las provisiones de Dios y pusieron sus ojos en el mundo. Y miraron hacia Moab y dijeron, pues mira, ya se ve mejor, allá está verde, vámonos para allá porque vamos a progresar. Y con el tiempo todo se veía bonito, todo había de todo, y cuando llegó la tragedia. ¿Por qué? Porque no estaban en el lugar donde Dios quería que se mantuvieran, en la tierra que le dio a Abraham y a su descendencia. Yo cuando era joven, por supuesto yo estaba en equipo de natación y entre esto y lo otro, me encantaba la natación, me encantaba todo lo que era el agua. Amén. Y me acuerdo que yo trabajaba como salvavidas a una edad muy temprana, a los 14, 15 años y 6 años, hasta que entré a las Fuerzas Armadas. Y una de las cosas que
yo me aseguraba era que cualquier persona que yo sabía, que yo les preguntara si sabían nadar o no, especialmente los niños, yo me aseguraba de que ellos no pasaran los bordes donde yo sabía que iba a haber peligro. Y yo tenía un pito, sal de ahí, vente para acá o te voy a sacar. ¿Verdad que sí? Pero cada vez que se acercaban al borde, yo les pitaba y ellos sabían y se regresaban. ¿Por qué? Porque querían ver qué era lo que estaba al otro lado. Querían ver si estaba tan hondo como pensaban que iba a estar. Y ¿saben qué? Que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dios nos dice, este es el parámetro donde yo quiero que tú estés. Es aquí donde yo quiero que tú trabajes. Es aquí donde yo quiero que tú administres. Es aquí donde yo quiero que tú estés trabajando y sin embargo decimos, déjame ir al otro lado a ver si está profundo. Y muchas veces nos vamos. Y después decimos, ¿pero y por qué me está yendo así? ¿Por qué yo no puedo manejar esto que Dios me ha dado, el ministerio? ¿Por qué yo no puedo manejar esto que Dios me ha dado, mi vida, mi familia? ¿Por qué yo no puedo manejar la iglesia? ¿Por qué no puedo hacer? Nos salimos de los parámetros que Dios nos ha dado. Porque queremos aventurar por nosotros mismos. Pensamos que ya somos buenos administradores y podemos hacer lo que nos da la gana. Con el ministerio, hasta con nuestra propia vida. Dios no quiere que estemos buscando dónde están los bordes. Ustedes saben cuál es el problema del ser humano, es que es bien aventurero. Porque si yo le digo a una persona, no pasen de aquí, se van a acercar y van a ver, bueno, ¿qué es? ¿Por qué el pastor no quiere que vayamos para allá? Pero si yo no digo nada, nadie se acerca. Dios quiere que nos mantengamos en los bordes de su protección porque lo necesitamos a Él, porque Él está en control. Y muchas veces nosotros nos salimos de estos bordes o parámetros para buscar algo mejor en nuestras vidas. Porque queremos algo mejor que otros tienen. Y no nos damos cuenta de que, una vez más, al punto número 1, todo es de Dios. Y Dios nos dice, no te salgas de aquí. Tú me perteneces a mí. ¿Cómo sabemos esto? Vayamos al libro de 1 Corintios capítulo 6. Si usted no lo tiene marcado, debería marcarlo. Usted puede marcar su Biblia, no se preocupe, para que se acuerde más tarde. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 19. ¿Estamos ahí? ¿Ven? Dice, una pregunta hace Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Dios nos da parámetros a nosotros. Tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ser buenos administradores con lo que Dios nos da, incluyéndonos a nosotros. Y tenemos que darle control a Dios de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios sabe hacer mejor con nosotros que lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Si nos dejan, nos podemos destruir. ¿Saben por qué nosotros no estamos en drogas? No estamos viviendo una vida inmoral, por la gracia de Dios. Porque tenemos la capacidad de meternos en problemas rápido. Por eso tenemos que darle control a Dios de nuestras vidas. Sí, Él nos da a nosotros la responsabilidad de ser buenos administradores, pero tenemos que, de la misma manera, como administradores, darnos a nosotros a Dios. ¿Por qué? Porque un buen administrador se deja llevar por los consejos y avisos de aquel que le pertenece todo. ¿Saben que en las Fuerzas Armadas yo tenía camiones?
El camión no me pertenecía a mí, pero me lo dieron. Pero era para yo cuidarlo, para hacer mi trabajo. ¿Y saben qué? El gobierno de los Estados Unidos, el dueño del camión, tenía panfletos en la cual nos decía a nosotros los manejadores, esta es la manera que tú tienes que cuidar tu camión. Cámbiale el aceite, échale diesel, cámbiale las gomas a este tiempo, haz esto, esto, esto y esto. Si fuera un mal administrador, diría, bueno, yo no voy a hacer nada para que yo sé mejor, yo soy un hombre, yo sé lo que tengo que hacer. Y no hacía las responsabilidades del folleto, entonces el camión no serviría. Pero como buen administrador, yo tenía que seguir paso por paso por paso. Y en mis 22 años de servicio, nunca un camión me dejó varado. Le digo esto porque si nosotros como administradores dejamos que Dios controle nuestras vidas, nos controle a nosotros, nos dé sabiduría para hacer las cosas, entonces nosotros podemos hacer el trabajo que nos ha dado, con lo que nos ha confiado. Yo quiero que vayamos al libro de Josué rapidito. ¿Por qué darle control a Dios? Miren esto. Para que vean, es precioso darle el control a Dios de nuestras vidas. En el libro de Josué, en el capítulo 10, le voy a decir lo que está sucediendo aquí. La nación de Israel está peleando con sus enemigos, las amoritas. Y Josué tiene una preocupación. Josué va a Dios y le pide algo muy interesante. Le pide de que mientras estaba peleando con ellos, que los ayudara. En otras palabras, Josué le estaba dando el control de la batalla y de todo lo que estaba sucediendo a Dios. Josué era el general de la nación de Israel. Recuerden, ya Moisés murió. Y Dios eligió a Moisés como el próximo general, el próximo administrador de la nación de Israel. Y mientras él estaba peleando con los amoritas, Josué le pidió algo a Dios. Y vamos a ver qué fue lo que le pidió a Dios que Dios cumplió. En el capítulo 10 de Josué, versículo 10. Dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron y fueron más de los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. En otras palabras, Josué le dio todo el control a Dios. Josué sabía cuál era su posición porque Dios lo había llamado para ser el próximo líder general de la nación de Israel. Y Josué sabía que en este tiempo y siempre en todo tiempo, no lo puedo hacer todo. Necesito de Dios que Él controle la situación, que controle todo esto, que controle mis pensamientos, que controle la nación, que controle nuestros enemigos. Y eso fue lo que Dios hizo. Josué le dijo, yo quiero, por favor, Señor, para esto, esto y esto. Y Dios paró el sol, la luna y las estrellas. Si nosotros le damos todo a Dios y Él está bajo todo control, las cosas van a salir mejor. El problema es que no le damos el control a Dios porque somos orgullosos. Queremos que nos reconozcan, queremos que nos vean, queremos que seamos alabados.
Y muchas veces en nuestro orgullo nos dejamos llevar por nuestras emociones, nuestros instintos. Pensamos de que estamos haciendo bien cuando en realidad en los ojos de Dios estamos haciendo mal. Me acuerdo del hermano Mateo, no se me olvida, me acuerdo cuando dice, un pecado es tan sencillo como hacer algo bueno fuera de la voluntad de Dios. Es pecado. Un buen administrador se mantiene dentro de los bordes que ya Dios ha establecido, dejándonos llevar por Él en obediencia. Algo que muchas veces nosotros no desplegamos. Obediencia. Pensamos que sí, muchas veces no. Un buen administrador es obediente, deja que Dios controle su vida, todo su ser. Un buen administrador reconoce quién es el dueño, pero un buen administrador sabe su propósito, sabe cuál es el trabajo, sabe cuál es la responsabilidad. ¿Saben cuál es la responsabilidad de un buen administrador? ¿Saben cuál es el propósito de un buen administrador? Depender de Dios. Una vez más, mira, regresemos a Génesis, capítulo 17. En el versículo número 8, la última parte del versículo, donde vimos que Dios iba a ser su proveedor. Dice en el versículo 8, capítulo 17 de Génesis, en la última parte dice, y seré el Dios de ellos. En otras palabras, ellos tienen que depender de mí, que les voy a proveer. Dios es nuestro proveedor. Tenemos que depender de Dios en todo. Si vamos a ser buenos administradores, tenemos que reconocer nuestro propósito. Nuestro propósito es mantenernos cerca de Dios, andar con Dios, tener una relación con Dios. Porque sin Dios y nuestro Señor Jesucristo no podemos hacer nada. Eso es lo que Él nos dice en el libro de Juan, capítulo 15. Vayamos allá rapidito. Juan capítulo 15, un capítulo muy conocido por nosotros. Porque un buen administrador reconoce su dependencia total del Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15 de Juan, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, nosotros somos los pámpanos, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Tenemos que depender de Dios. Depender de Dios con todo lo que Él nos ha dado para mantener nuestras finanzas, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros ministerios. ¿Por qué? Porque es de Dios. ¿Saben que cuando nosotros damos diezmos y ofrendas, ¿saben exactamente lo que estamos demostrando? Nuestro agradecimiento ante Dios, hacia Dios. Estamos demostrando, Señor, gracias por esto que tú me has dado y prefiero vivir con un 90% o menos de lo que tú me has dado y no con un 100%, porque yo dependo de ti. Yo confío en ti. Yo sé que tú me vas a proveer. ¿Y saben que muchos cristianos no entienden esto? Dios nos deja vivir mejor con un 90% de nuestras ganancias que en un 100%. ¿Saben que el mundo siempre quiere 100% y más? Por eso trabajan. Tienen 3, 4, 5 trabajos para llegar a ese límite que quieren tener. Y cuando llegan dice, pero puedo hacer más y siguen más. Sin embargo, Dios dice, trabaja, dame lo que me perteneces, confía en mí, depende en mí, que vas a vivir mejor con un 90% o menos que con un 100%. Y cuando damos el diezmos y las ofrendas, le decimos a Dios, Dios, yo confío en ti, yo dependo de ti y te doy gracias a ti.
Es interesante cómo muchos cristianos todavía no entienden esto. Todo es de Dios, lo sabemos. Mientras que el mundo quiere vivir con 100%, nosotros debemos de vivir con menos. Porque entonces dejamos ver nuestra necesidad de Dios. ¿Quién es el que nos mantiene? ¿Saben por qué hay cristianos que presentan sus niños ante Dios? Esto es una demostración de una dependencia de Dios. Señor, este es mi hijo, mi hija. Te lo presento a ti, te lo dedico a ti porque reconozco que no puedo hacerlo solo. Como esposo, como padres y madres, no podemos hacerlo, necesitamos, dependemos de ti, Señor. Esto es lo que hace un buen administrador. Depende completamente de Dios. Dios quiere que seamos administradores con todo lo que Él nos ha dado. Pero mientras estamos administrando lo que Dios nos deja tener, porque no porque nos da quiere decir de que es de nosotros. Porque cuando Dios nos da dinero, dice, este es mi dinero, ¿verdad que sí? Estaba escuchando, ¿te acuerdas del hermano que estaba hablando acerca de su dinero? Eso fue la noche, que él cogió su billetera y dio su diezmo. Le voy a hacer la historia. Es muy buena, el hermano, muy bueno, muy bueno. Y quiero compartirlo con ustedes. Este hermano estaba predicando acerca de que él estaba visitando una iglesia y le estaba diciendo a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo dé para la ofrenda? La ofrenda, porque estaba visitando iglesia. Y Dios le dice a él, yo quiero que tú des todo lo que tengas en la billetera. Y usted sabe que se puede imaginar si él estaba contento con eso, ¿no? Pero Señor, espérate, Dios le dice, da todo lo que tengas en la billetera. Después de un tiempo ya el plato estaba pasando y él dice, pero Señor, en realidad esto es lo que tú quieres que yo haga. Y se dice, da todo lo que tengas en la billetera. Estoy parafraseando, no exactamente así, pero más o menos es la idea. Pues él cogió su billetera, ni miró cuánto dinero tenía. Cogió, no miró, solamente lo puso todo en obediencia. Después le pidió perdón a Dios porque él tenía que predicar, por estar peleando con Dios. Pero después del servicio, 3 hermanos se acercaron a él y le dijeron, Dios me puso en el corazón darte esto. Porque él había dicho a su esposa que le iba a llevar a comer después de los servicios. Y por supuesto, al dar todo el dinero que él tenía en la billetera, ya no podía llevar a su esposa. Su esposa le dijo, no te preocupes, vamos para la casa a comer. Pero antes de esto, por supuesto, estos hermanos, 3 hermanos se acercaron a él y le dijeron, el Señor me puso en el corazón darte esto. Y lo cogió y se fue. Y de camino a la casa, la esposa dice, no te preocupes, podemos comer en la casa. Dice, no, podemos comer en el restaurante, pero no sé cuánto es. Y le dio los sobres a ella. Y ella dijo, oh, $300. Y él dice, yo sé que yo no tenía $300 en mi billetera, pero Dios le dio más. Eso es depender de Dios. Eso es un buen administrador. Sí vamos a tener dudas, sí vamos a decir, pero Señor, en realidad, pero a última hora Dios está buscando nuestra obediencia, porque Él nos está probando continuamente. Sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada. En realidad, nosotros como hijos de Dios no queremos hacer absolutamente nada sin Dios. Porque solamente con Él todo prospera. Dios quiere que seamos buenos administradores, pero tengamos en mente, lo que Él nos da no es para nosotros, tener en posesión para nosotros. Lo que Él nos da es prestado para cuidarlo, reconociendo de que le pertenece a Él. Y mientras estamos cuidando lo que Dios nos da, cualquier cosa que Dios nos dé a nuestro cuidado, tenemos que reconocer que esto es de Dios. Tenemos que mantenernos en los bordes que Dios nos ha dado para nuestra protección y reconocer que dependemos de Él. Porque
nada podemos hacer aparte de Él. Amén. Pongámonos de pies para terminar con una oración y después seguir con los servicios de oraciones que el hermano Ruiz estará a cargo. Oremos, gracias, te damos, para amado, por la bendición de encontrarnos aquí en tu casa de oraciones para seguir aprendiendo más acerca de este tema de administradores y buenos mayordomos, Señor, la cual tú quieres que seamos para ti. Solamente te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a recordar que todo te pertenece a ti y que todo lo que tenemos no nos pertenece a nosotros, sino que lo tenemos por un corto tiempo, y en ese tiempo que lo tenemos, ayúdanos, Señor, a cuidar lo que nos has dado, sea nuestros ministerios, nuestra familia, nuestras iglesias, nuestra vida, nuestro tiempo, oportunidades, todo lo que tú nos des, Señor. Ayúdanos a utilizarlo para ti. Que seamos buenos mayordomos, que sepamos hacer lo que debemos hacer, siempre teniendo en cuenta de que necesitamos de ti, de tu dirección. Necesitamos mantenernos en el lugar donde tú quieres que estemos, en los parámetros que tú nos has dado, Señor, para que no hayan dificultades, no hayan problemas y mucho menos tragedias. Te pido, Señor, que tú nos ayudes siempre a tener en mente, mientras estamos administrando tus bienes, que necesitamos de ti. Necesitamos de tu sabiduría, tu guía. Necesitamos todo, todo lo que tú eres, Señor, porque no podemos hacer nada sin ti. Gracias te damos por tu amor, te pedimos que bendiga los otros próximos servicios a continuación de oración y que, para amado, lo que hagamos aprendido en el día de hoy, lo utilicemos en nuestras vidas para glorificarte a ti. Gracias te damos por tu amor, por la salvación que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, por quien te pedimos todo y que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Le voy a pedir al hermano Ruiz, si es tan amable, si puede venir al frente a tomar parte de los servicios de oración. Y le voy a pedir a su hijo Junior que, por favor, si es tan amable, y puede pasar los boletines de oración.